Pastor Iglesia Cristiana Aliento de Vida, un hombre de fe, maestro, líder, ejemplo de fe y compromiso con la expansión del reino de Dios. Morada y banquete. Pastor Juan Betances. Dios le bendiga. Quiero agradecer la presencia de tantos pastores que nos han acompañado. Estamos en vivo. Pastores que nos han acompañado con su presencia aquí en este lugar. A todos los amigos, invitados especiales, gracias por estar aquí. Esta actividad la hemos hecho porque hemos confiado en que Dios hoy está hablando a la iglesia. Y desde el primer momento que nos embarcamos en esta actividad, vimos cómo el fluir de Dios fue en todo lo que nosotros hacíamos. Vamos a hablar de lo que es la boda del Cordero. Voy a comenzar primero explicando algunas cosas porque mucha gente me preguntaba si esta era una actividad para pareja, porque se hablaba de bodas. Y entonces yo le decía, sí, es de pareja, pero no de esposo y esposa, marido y mujer, sino de esposo y esposa, el novio y la novia, que somos nosotros, la iglesia. Y qué bueno que podamos nosotros hacer esta reflexión, tanto los que ya conocemos la verdad de la buena noticia de la salvación que es por Jesucristo, tanto como aquellos que quizás no hayan estudiado, no hayan escuchado, no hayan leído de qué se trata las bodas del Cordero. Desde que el hombre pecó, Dios elaboró un propósito eterno para la humanidad de salvación. El hombre le falló a Dios y por el pecado vino la muerte al mundo. En ese propósito eterno de Dios, Dios le dio una palabra a la serpiente antigua, al enemigo, y esa palabra fue que de la simiente de la mujer nacería quien le aplastaría la cabeza. De la simiente de la mujer nacería el que le aplastaría la cabeza. Y el propósito eterno de Dios cuando creó al hombre fue que el hombre pudiera vivir toda la eternidad en la presencia del Señor. Es decir, que tuviera una comunión perfecta el hombre con Dios. No se me distraigan, por favor, no se me distraigan. Esa comunión perfecta del hombre con Dios, en el diseño eterno de Dios, buscaba que el hombre tuviera todo lo suficiente para vivir una vida con propósito. Pero al hombre pecar, perdió esa relación de comunión con Dios. Y entonces Dios elabora un plan. Dice, wow, como el hombre me falló, ahora tengo yo que hacer algo
para alcanzar el propósito por el cual creé al hombre. Dios nos creó a nosotros para nosotros ser portadores de su gloria. Dios nos creó a nosotros para ser un depósito donde la presencia de Él habite. Dios nos creó a nosotros para ser instrumentos de Él, pero para nuestro bien. Y nosotros decidimos hacer otra cosa, hacer lo contrario. Y desde que ese diseño de Dios se estableció, Dios fue buscando la manera de cómo conseguir que el hombre volviera hacia Él, regresara hacia Él. Pero a su vez el enemigo sabía que Dios tenía un plan con el hombre. ¿Qué hizo el enemigo? Que como sabía que de la simiente de la mujer nacería el que salvaría el mundo, entonces cada vez que había un olor a gloria de Dios manifiesta en la tierra, entonces había ordenanza de parte de los gobernantes de exterminar a los primogénitos. Faraón lo hizo y Moisés fue el salvado de las aguas por el cual vino la ley al hombre. Pero cuando Jesús había nacido, también el rey, y era que el diablo estaba detrás, tratando de abortar el propósito eterno de Dios. Pero unos magos fueron y le dieron la noticia de que no debían ir por un lugar, porque si se iban por ese lugar, entonces los iban a exterminar. Y al final, José y María tuvieron que huir con el niño para que no lo mataran. ¿Qué tenemos nosotros hoy? Nosotros tenemos en nuestras manos algo que no tenían los judíos, que fue el pueblo escogido por Dios, pero que ya está en las manos nuestras, y es la salvación que Jesucristo nos regaló en la cruz. Ya no hay excusas. Ya nadie tiene que preguntar, como dice la palabra de Dios, ¿dónde está Dios? Porque Él está ahí resucitado. Cuando a Jesús le preguntaron que diera una señal de que Él era Dios, Jesús le dijo, pero ¿y tantas señales que hago entre ustedes? Por lo menos crean en las señales que yo hago, porque ellas dan testimonio de mí. Pero ellos le respondieron, es que el asunto no es las obras que tú haces, porque las obras que tú haces hablan de que tú vienes de Dios. El problema es que tú, siendo hombre, tú dices que eres Dios. Danos una prueba de que tú eres Dios. Danos una señal. Y Jesús le dijo, oh generación perversa, no le daré una señal más que la de Jonás. Y ellos respondieron, pero 46 años le tomó a nuestras generaciones levantar este templo, y ahora este dice que en 3 días puede levantarlo. Y Jesús hablaba del templo de su propio cuerpo. ¿Por qué hablar de las bodas del Cordero? Porque cuando Jesús vino a la tierra, Él dejó la obra completa para nuestra salvación.
Pero hay una obra que todavía está pendiente, y es que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos levantados y viviremos con Él a perpetua eternidad. Ya nosotros tenemos la evidencia que por más de 1500 años le fue anunciada a la humanidad a través del pueblo de Israel. Y es que Jesús vive, que Él es el dador de la vida, que Él es el camino a la vida. Ya nosotros tenemos la verdad en nuestras manos. No nos compliquemos con doctrina. No nos compliquemos con hablar de mucha teoría ni de mucha teología. No, hablemos de que fue lo que Él hizo por nosotros lo que nos abrió el camino al cielo. No es por lo que nosotros hagamos, no es por obras para que nadie se gloríe. Es que en el propósito eterno de Dios, Dios quería ser Él el primero para el hombre, y el hombre lo echó a un lado. Todo fue hecho por Jesús, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y el propósito eterno de Dios fue hacer que Cristo adquiriera la preeminencia sobre todas las cosas, sobre principados, sobre potestades, sobre todo nombre que se nombra, que fuera el Hijo el que fuera glorificado en la creación a través del hombre. Por eso creó al hombre a su imagen y semejanza. Yo quiero decirte que ese propósito eterno de Dios, nosotros los que tenemos la firme esperanza de que Jesucristo viene por nosotros, lo veremos cumplido. Y esta actividad la estamos celebrando de una manera anticipada. Cada adoración que nosotros, en el cielo no habrá dolor, en el cielo no habrá tristeza, nos gozaremos, nos alegraremos cuando Cristo venga por su pueblo, que somos nosotros. Ya no es solo el pueblo de Israel. Como bien fue leído Juan 1:12, a lo suyo vino, a su propósito vino, y los suyos, los judíos, no los recibieron. Pero a los que les recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio tenemos nosotros! ¡Qué privilegio tenemos nosotros! ¡Qué privilegio tenemos de ser llamados hijos! ¡Qué privilegio de nosotros ser parte del propósito eterno de Dios! Que desde que el hombre le falló, elaboró un plan para buscar un lugar donde Él reposar su presencia. Y ese lugar puede ser tú. Ese lugar soy yo. Cuando Jesús se encontró con la samaritana era una mujer que vivía en Samaria. Los judíos y samaritanos no se relacionaban. Y la mujer recibe de Jesús un pedido, como hoy Jesús te está haciendo a ti un pedido: dame de beber. Y la samaritana le dice: pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Y yo quiero que todos nosotros pongamos una atención a lo que Jesús le respondió. Si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es que te dice, dame de beber?
tú le pedirías agua y Él te daría agua que salta hasta la vida eterna. ¡Wow! Un agua que salta hasta la vida eterna. Y ella le dice, pero es que nosotros nos relacionamos con Dios en nuestro templo. Jesús le dice, wow, mira, es que Dios anda buscando verdaderos adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu, en verdad. Y la samaritana le dice, pero nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos en el templo, en nuestro templo, en Samaria. Ustedes lo hacen en el de ustedes, en Jerusalén. Nosotros buscamos también de Dios. Pero Jesús le da una respuesta que es el motivo de la celebración de las bodas del Cordero. Jesús le dijo, llega la hora, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores buscarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los que Dios anda buscando. Hoy Dios anda buscando un corazón donde Él depositar su gloria. Hoy Dios anda buscando un lugar donde Él reposar su presencia. Hoy Dios está buscando una iglesia viva, una iglesia despierta. Hoy Dios está buscando una iglesia avivada. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, encontrarla preparada. Y voy a hablarle de cómo son las bodas en Israel. Lo aprendí de un judío en una prédica que estaba hablando de cómo son las bodas en Israel. A diferencia de las bodas en Occidente, nosotros acostumbramos a que el novio espera a la novia. La novia desfila y entonces el novio está esperando que le entreguen para entonces el ceremonial. Para los judíos, la iglesia tiene que esperar al novio. Nosotros tenemos que esperar la venida de Jesús. Nosotros tenemos que estar preparados, porque si Él dijo que venía una vez y vino, si Él dijo que resucitaría de entre los muertos para demostrar que Él era Dios, de la misma manera, cuando Él iba a ascender hacia el cielo, nos dejó una promesa, que Él volvería por su iglesia. Que Él volvería por su iglesia. ¿Y cómo lo haría? En Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Wow, en una nube fue ascendiendo al cielo y Él vendrá en las nubes. Y esto que nosotros estamos haciendo aquí, tocando el chofar, el sonido de la trompeta, es anunciando que la iglesia se está preparando para la llegada del esposo. La iglesia se está preparando para la llegada del esposo. En una nube, dice, una nube recibe a Jesús. Y esa nube, hermanos, esa no era cualquier nube, porque es una nube representación de lo que es la gloria de Dios. Y a su vez es un anuncio de su regreso. Sube en una nube, vendrá en una nube. Vestido de gloria, Él descenderá con poder y autoridad. Dale ese aplauso al Señor. En Lucas 21:27 le dice que los ángeles dijeron a los discípulos, en Hechos 1:11 dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Wow. Los ángeles le anunciaron a los que estaban presentes ahí. ¿Lo ven?
cómo Él subió, de esa misma manera Él descenderá. ¿Estás tú preparado para la segunda venida de Jesús? Él viene. Aunque tú lo pongas en duda, aunque no lo creas, aunque escuches este mensaje y diga de qué me están hablando, Jesús viene. Él viene. Jesús viene. Él viene por su iglesia. El novio viene detrás de la novia. El esposo ya en gloria vendrá a recoger a la novia para celebrar las bodas del Cordero. Dice Lucas 21:27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Él vendrá en una nube. Entonces la nube es una promesa, no es un final, es una promesa de regreso, es gloria futura, es esperanza eterna. Los discípulos se quedaron mirando al cielo y los ángeles le dijeron que debían seguir su misión. El mensaje es claro. El regreso en una nube nos dice a nosotros que debemos ser testigos aquí en la tierra. Tú estás llamado a salir a las calles, a buscar a los mancos, a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos, a decirle a los que están perdidos, a las prostitutas, a los drogadictos, a los que están perdidos en el pecado, a los que no tienen sentido a su vida, a los que están en vicios. Tú estás llamado a decirle, hay salvación para el hombre perdido. Jesucristo resucitó al morir. Y quien en Él cree tiene vida eterna. Por medio de Él hay salvación para el hombre. Y Él viene, Él viene, Él regresa por mí, Él regresa por ti. Él regresa por todo aquel perdido. Porque hay salvación para el hombre caído por el amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús. Cada vez que nosotros miramos al cielo, tenemos que recordar que nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Que Jesucristo va a venir vestido de gloria y de majestad. Que durante su paso aquí en la tierra, Él se vistió de humildad. Nació en un pesebre, caminó entre hombres, salvó, sanó, libertó. Pero detrás de toda esa humanidad sencilla se escondía la gloria del Rey eterno. Jesús reina, Jesús reina. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de gloria. Él está sentado a la derecha del Padre y vendrá vestido de gloria y de majestad. Y no se trata de una prenda física, no se trata de un lino, de su grandeza, de su poder, de su santidad. Es el Dios invisible, el que se hizo visible en Jesucristo. Y nosotros le hemos conocido. De lo que hemos visto, de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado, de eso hablamos. No hablamos de un Dios de fábula. No hablamos de un Dios de novela y de epopeya. Hablamos de un Dios que se hizo hombre y que murió en una cruz para salvarnos. Hablamos de uno que resucitó al morir y que nos abrió un camino único y nuevo para que nosotros al morir sepamos que Él lo hizo primero y nosotros iremos detrás de Él. Su gloria llena los cielos. Su presencia cubre la tierra. Y esa misma gloria Él la quiere depositar en ti. Somos nosotros esa iglesia. Somos nosotros la novia. Tú puedes ser un instrumento para que el esposo venga y encuentre una iglesia santa, pura, una iglesia sin mancha. Que el mundo vea
Hoy es un día, un llamado para todos nosotros, para que el mundo vea que hay Dios. Los jóvenes se pierden y el llamado es nuestro a decirle a esta generación millennial, a los Z, a la generación A, la generación B, a toda esta generación que hoy se levanta, decirle, no todo está perdido, hay esperanza de vida. Al morir no todo acabará. Nosotros tenemos una firme esperanza que nos la dio aquel que resucitó al morir y aquel que vive y que nos manifiesta su deidad por medio de su Espíritu. Un Dios que es santo, un Dios cuya santidad no solo es un atributo, sino su propia esencia. Dios es un Dios santo. Y Él quiere, como dice Efesios 5:27, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cada vez que la iglesia se levanta para una adoración a Dios, el cielo está respondiendo. Los ángeles del cielo están proclamando sin descanso a una sola voz: Santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y hoy tenemos que decírselo a los jóvenes. Hoy tenemos que decírselo a los niños. Hoy tenemos que decírselo a las nuevas generaciones. Hay un Dios que transforma vidas. Hay un Dios que bendice. Si te alejas de Él, pierdes la bendición. Pero mientras más te acerca a Él, más le obedeces, más Él te bendice cada día. Y ese Dios no está muerto. Ese Dios no es un Dios de pared. Ese Dios no es una imagen al cual nosotros adoramos. Ese Dios es un Dios vivo. Él nos dejó su Espíritu, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener intimidad con Él, para que podamos tener una relación con Él. El Espíritu de Dios es nuestro ayudador, el mismo Espíritu que creó los cielos y la tierra. No te pierdas en pensar en un Dios imaginario. Dios no es una imagen creada en la mente del hombre. Dios es un ser real. El Espíritu Santo está vivo. El Espíritu Santo es una persona. Es la persona que estaba en Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Tú puedes experimentar la diferencia. No porque te lo dijeran por tradición. No porque lo escuchara de tu papá, de tu mamá. No es porque lo escuchara en un catecismo. No, tú puedes experimentarlo en tu propia vida. Tú puedes vivir la experiencia de Dios en tu propia vida. Los reinos pasarán, las modas cambian, los hombres fallan, pero Jesús sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y siempre. Es tiempo de nosotros proclamarlo. Ponte de pie, levanta tus manos al cielo y proclama el nombre de Jesús. Di: Jesús está vivo. Jesús está vivo. Con tus manos levantadas, declara que el mundo tiene que cambiar, porque hay un Dios que es capaz de transformar vidas. Hay un Dios que es santo. Hay un Dios que está lleno de luz, de pureza. Proclámalo a los cuatro vientos. Declara la palabra de fe. Declara la palabra de fe, que todo aquel que crea que Jesucristo es el Señor de su vida y crea en su corazón
que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salvo. Será salvo. No hay complicidad con la salvación. Esto es sencillo. Esto es creer en la obra redentora de Jesús. Se pueden sentar. Ya esto para nosotros terminar. Dios anda buscando una iglesia avivada. Diga avivada. Usted sabe lo que es avivada. Algo que tiene vida es algo que se mueve, que no es estático. Dios espera una iglesia avivada. Es tiempo de avivamiento, porque así como las señales del fin se están cumpliendo todas, asimismo Dios está levantando una iglesia avivada. Hoy nosotros podemos proclamar que se está levantando una nueva generación, y ese es nuestro sueño, que al salir de este lugar tú salgas con la mentalidad de que tú eres parte de la nueva generación que traerá el avivamiento a la tierra. Dale ese aplauso al Señor. Así es que prepárate, oh iglesia, prepárate. Tú eres el portador de la gloria de Dios si decidiste vivir apartado para Él. De manera que podemos decir que el esposo está ya a la puerta y te está llamando. El esposo está a la puerta y te está llamando. Así que iglesia, prepárate para cuando suene la trompeta. Prepárate, iglesia, para que cuando Cristo venga en una nube, te encuentres sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino vestida de gloria, encendida en santidad, con la lámpara encendida, con el fuego del Espíritu, ese aceite fresco que nunca se apague. Esa frialdad, déjala a un lado. Comienza a buscar de la presencia de Dios. Comienza a buscar de ese Dios vivo. Comienza a anhelar estar con Él. Que Dios no es un sueño. Dios es una verdad. Dios no es una teoría. Dios es una experiencia de vida. A Dios podemos conocerlo intelectualmente, pero la única manera de conocerlo de verdad es cuando tenemos intimidad con Él. Si no le damos participación, si no lo hacemos a Él parte de nuestra propia vida, si no lo tenemos a Él como la preeminencia en todo, el propósito eterno de Dios para con nosotros, lo estamos abortando. Que hoy sea un día para que tu vida sea un reflejo de la esperanza que tenemos, porque pronto, muy pronto, el cielo se abrirá. Porque pronto, muy pronto, el cielo se abrirá y en una nube vendrá nuestro Rey.